¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, versículo 1. Estoy leyendo el Evangelio del Antiguo Testamento, o el primer Evangelio, como le llaman los teólogos y los entendidos de la palabra de Dios. El primer Evangelio antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue escrito 740 años antes del Señor Jesucristo, antes de que el Señor naciera en la tierra. ¿Pero por qué le llaman Evangelio? Sí, ¿qué es Evangelio? Bueno, las buenas noticias, noticias de paz, noticias de felicidad, de gozo, eso es Evangelio. Y nosotros creíamos, o por lo menos yo creía, que Evangelio, la palabra Evangelio, aparecía únicamente en el Nuevo Testamento. Pero me doy cuenta que aparece aquí en el Antiguo Testamento, que ya han ido apareciendo cientos de años antes que apareciese el Señor Jesucristo. Pues aquí, por ejemplo, en Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es Evangelio. De hecho, de este versículo toma el apóstol Pablo para escribir allí en Romanos lo que es Evangelio. Bien, entonces podemos encontrar el significado de la palabra Evangelio, que es como comienza este capítulo 53 de Isaías. ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Parafraseados podríamos decir, ¿quién ha creído a nuestro Evangelio? Y la segunda pregunta es sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o parafraseado sobre quién es el respaldo de Dios, o Dios a quién respalda. Y entonces él nos lo contesta allí el versículo 10 del capítulo 52, cuando dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y de todos los confines de la tierra, la salvación del Dios nuestro. O sea que Dios respalda grandemente a aquel que traiga la salvación, que traiga ese evangelio, esas buenas noticias. ¿Y quién será ese? ¿Quién será? No lo va a contestar allí el mismo Isaías en capítulo 52, versículo 13. Dice aquí que mi siervo, Dios va a enviar un siervo, será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy, muy, muy en alto. El siervo que vaya a traer el evangelio, el siervo que vaya a traer la salvación, que la vaya a realizar, la vaya a ejecutar, ¿sí? Ese tendrá el respaldo de Dios, pero además será Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Porque Isaías en el capítulo 6, cuando ve la visión de la gloria de Dios, ve allí el trono de Dios exaltado, lo ve allí sublime, lo ve muy, muy en alto, ¿sí? Y lo describe de esa manera a Dios. Y cuando aquí dice que el siervo de Jehová, mi siervo, será engrandecido, exaltado y estará puesto muy en alto, quiere decir que es Dios mismo siendo el siervo. Es Dios mismo que se va a convertir en siervo, es Dios mismo que va a traer el evangelio, es Dios mismo que va a traer esas buenas nuevas a los hombres, es Dios mismo el que va a llevar a cabo la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que es Dios mismo que se hace esclavo, es Dios mismo que se humilla, es Dios mismo que desciende de allá de su trono de Dios para, sin dejar de ser Dios, para humillarse y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, dice por allá en Filipenses capítulo 2, Nuevo Testamento. Dios mismo, el que trae la salvación. Que podamos entender qué salvación tan grande, que es Dios mismo el que le ha salvado a usted, mi amigo, me ha salvado a mí, mi hermano, mi amado, que es Dios mismo el que nos ama, es Dios mismo el que nos lleva, es Dios mismo el que nos sostiene, es Dios mismo el que nos cuida, nos protege y nos guía para la gloria y honra de su nombre. Al Señor damos las gracias por una salvación tan grande.